Bendito y alabado es el Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis santos hermanos, en esta hermosa noche que Dios nos ha dado, donde tenemos la oportunidad de continuar con este estudio tan interesante de la palabra del Señor. Hoy, pues, vamos a tener esta parte que continúa de la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 del verso 15 en adelante. Pues leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así estos dos versos siguientes. Dice: Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu santísima palabra. Gracias por tu bella información y tus santísimas enseñanzas para nosotros. Bendícenos, Dios mío, en esta noche. Padre, mira por cada uno de mis hermanos y amigos que están aquí conectados en este día. Bendícelo, Dios. Bendice, Señor, a los que están lejos, a los que están cerca, a todos, Señor. Derrama una bendición especial a través de tu santa palabra. Prospéranos, Señor, en todo lo que estamos haciendo para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos siga ayudando cada día, hermanos, a que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Con el tema de hoy, nosotros vamos a entrar en el desarrollo de este tema tan importante, donde la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Cristo es Dios. Esto es algo maravilloso y es algo que, claro, está tácito en toda la palabra del Señor, pero cuando lo podemos dedicar un tiempo a la demostración bíblicamente de este tema, pues podemos edificarnos muchísimo más. Esta es aquí en este pasaje que leemos, es una de las declaraciones más firmes, más contundentes, amén, y claras acerca de la naturaleza divina de Cristo. En toda la Biblia, hermanos, en todas las Sagradas Escrituras, pues este es uno de los pasajes más contundentes, más claros, más diáfanos que nosotros tenemos acerca de la palabra de Dios. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo habló y enseñó ampliamente en todos los evangelios, pero especialmente en el libro de San Juan. Nosotros encontramos amplias explicaciones sobre esta que Cristo llevó a cabo con los mismos judíos. Los judíos, pues la mayoría de ellos no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías, como el ungido de Dios. No lo quisieron aceptar como Dios, como el Hijo de Dios tampoco. Nada de estas cosas quisieron ellos aceptar. Pero bueno, sin embargo, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Aquí lo encontramos. Por ejemplo, nosotros encontramos a Jesús hablando a los judíos en el capítulo 10, en el verso 30, y donde Él le dice abiertamente a ellos, dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Quiere decir que, por eso es que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un solo Dios. No estamos hablando de tres dioses. No estamos hablando del politeísmo que la gente conoce desde los tiempos remotos. No, estamos hablando de un solo Dios, el Dios único y verdadero, pero que se nos ha dado a conocer a nosotros en las tres divinas personas, en la Santísima Trinidad,
como le decimos nosotros en nuestro lenguaje. Pero bien, aquí nos ha dicho la palabra del Señor que Cristo es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible no se ve, pero Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Nos dice en el libro de los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 6, nos dice la palabra, dice, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual que Dios. Entonces, estamos viendo, hermanos, que aquí hay una enseñanza muy, pero muy clara y muy práctica, amén, donde lo encontramos en todas las enseñanzas de la palabra de Dios. También en el capítulo 10 del libro de San Juan, en el verso 38, el divino maestro dijo lo siguiente. Dice, aunque no me creen, aunque ustedes, los judíos, no me creen a mí, crean a las obras que yo hago. Créanme por las obras que yo hago. Como ya bien dijera en una ocasión Nicodemo, dice, Señor, nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él ahí, haciéndolo con él. Bendito sea Dios para siempre. Y en San Juan 12:45 vuelve el Señor a decirnos algo todavía bien claro. Dice, el que me ve, ve al que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Aleluya. El que me ve a mí está viendo a Dios. Está viendo al Padre que me vio. Y en el libro de San Juan, capítulo 14, en el versículo 9, le dice Cristo a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy, amén, igual que el Padre. Yo soy el Padre, en otras palabras. Es igual, bendito sea Dios para siempre. Así que como imagen del Dios invisible, Él es la exacta representación de Dios. No solo refleja a Dios, nos revela a Dios. No solo refleja a Dios, nos revela a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y volviendo al libro de San Juan, en el versículo 1, en el capítulo 1 y el versículo 18, el Señor nos dice aquí la palabra de Dios, nos dice Juan, el evangelista, nos dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el centro, dentro, aleluya, del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Así que como primogénito de toda la creación, amén, tiene la prioridad y la autoridad como príncipe en la casa del Rey, nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, hermano mío, que nosotros podamos prestar atención a todo esto para que podamos ayudar a otras personas que no han entendido, que no están entendiendo la enseñanza de que Cristo sí es Dios. Amén. Porque nos dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Primogénito de toda creación. Primogénito quiere decir el primero en todas las cosas, el número uno en todas las cosas, el que guía, el que crea, el que hace todo, porque es el número uno. Amén. Él es el número uno. Dice, porque en Él fueron creadas, en Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Aleluya. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Bendito sea Dios por todos los siglos. Cristo vino del cielo. Cristo vino del cielo, no del polvo de la tierra, como vino Adán, que Adán sí que vino del polvo de la tierra. Podemos ver esto, amén, en el Primera de Corintios, amén, capítulo 15, el verso 47, claramente dice, el primer hombre, Adán, es de la tierra. El segundo hombre, que es Cristo, que es el Señor, dice aquí así mismo, es del cielo. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino del cielo. Y en Romanos capítulo 5, del verso 10 al 13, amén, encontramos a nuestro querido apóstol San Pablo dando una declaración, sintiendo grandemente en el corazón, como él lo expresa allí, una gran tristeza, porque la mayoría de judíos no ha reconocido a Cristo como Mesías. Entonces eso le duele al apóstol San Pablo ver que la mayoría del pueblo de la nación judía todavía hoy en día pasa lo mismo. Hay cientos de miles de judíos que son cristianos, pero la inmensa mayoría no ha creído en Cristo, no cree que Cristo es el Mesías. Es algo bien lamentable, es algo bien triste, pero ya nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Amén. Fue un plan de Dios también de que ellos endurecieran el corazón. ¿Para qué? Para darle un espacio a los gentiles y que los gentiles alcanzáramos ese privilegio de ser hecho hijo de Dios. Amén. Mientras ellos divagan y están en esa línea, la mayoría de ellos, amén, va a llegar el día cuando los judíos que estén vivos, porque los que se mueran sin Cristo se van al infierno, pero los judíos que estén vivos, cuando Cristo venga, amén, todos van a reconocer a Cristo como el Mesías, como el Señor y como el Salvador. De manera que sí hay una esperanza grande, gloriosa para el pueblo judío. Siempre, siempre la hay esa esperanza. Bendito sea Dios para siempre. Dice aquí entonces estas enseñanzas que estamos leyendo de Romanos 5:13, 5:10 al 13, donde el apóstol San Pablo se entristece grandemente por el hecho de ver que ese pueblo se ha quedado con tanta incredulidad. Dice el apóstol aquí, nos da una enseñanza, y estoy ahora mismo parafraseando lo que él acaba de decir, porque mucho, amén. Dice aquí San Pablo expresa gran tristeza por la mayoría de judíos que no ha reconocido a Cristo como Mesías. Dice, pero mientras expone la genealogía de Cristo, expresa que Cristo es el Señor de todo. O sea, el apóstol Pablo deja claro allí, inspirado por el Espíritu Santo, que Cristo es el Señor de todo también. Amén. Y en Apocalipsis, capítulo 17, en el verso 14, dice la palabra claramente. Amén, lo que va a pasar en el futuro, lo que viene, amén, en aquel gran día en que Cristo venga a gobernar sobre esta tierra, dice la palabra de Dios aquí, dice, pelearán contra el Cordero, bendito sea Dios para siempre, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. El Señor Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Él es completamente santo. Ese otro detalle interesante, y que aquí en el libro de los Hebreos nos da esta enseñanza de Hebreos 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y tiene autoridad para juzgar al mundo. Cristo Jesús,
como Señor, como Rey, como dueño de todas las cosas, va a juzgar al mundo. Porque en 2 Corintios 5:10 nos dice aquí la palabra de Dios, que es necesario que todos nosotros comparezcamos un día, los incrédulos en una época y los crédulos en otra. Amén. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en esta carne, mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que todos vamos a darle cuenta a ese Señor, a ese Rey a quien Dios ha puesto por encima de todo. Aleluya. Cristo tiene esa gran autoridad por encima de todo. Dice, por lo tanto, es supremo sobre toda la creación, que es lo que nos ha dicho aquí en este Colosenses. Amén. Dice que Él es supremo sobre toda la creación. Aleluya. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito es el nombre del Señor. Por tanto, es supremo sobre toda la creación, incluyendo el mundo espiritual. Si alguien duda de la deidad de Cristo, si alguien duda de la deidad de Cristo, su fe es hueca y sin fundamento en las Sagradas Escrituras. No tiene sentido ser un incrédulo en esta área. En esta área hay que tener suma cautela de ver a Cristo como lo que es Dios, el Señor, el Rey de todo el universo. Bendito sea Dios para siempre. Dice, esta es una verdad central del cristianismo. No podemos ignorar esta verdad. Cristo es Dios. Aleluya. Y como ya dijimos en la introducción, al principio, otra exposición que hicimos, los falsos maestros estaban corrompiendo a la iglesia allá en Colosenses. La estaban corrompiendo. ¿Con qué? Habían maestros que estaban enseñando doctrinas falsas, hermanos. Amén. Por eso es que desde distintos ángulos esta iglesia fue muy atacada. Ya nosotros dijimos que lo atacaron, el judaísmo lo atacó por un lado, el paganismo lo atacó por otro, con aquellas filosofías mezcladas con creencias y doctrinas asimismo paganas, amén, y trajeron muchísimas creencias y filosofías huecas que trataban de introducir a la iglesia. Observemos algo aquí de lo que había en esta iglesia, de los ataques que le venían a esta iglesia. Dice, ellos enseñaban que la materia es mala. Por eso decían, Dios no pudo haber venido a la tierra como un ser humano verdadero. Porque si vino como hombre, como con materia en un cuerpo, entonces no era Dios. Era una creencia tonta, hermanos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero el apóstol tuvo que salirle al encuentro, porque eran hermanos nuevos, recién convertidos, que no tenían ese gran conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y es por eso que el apóstol San Pablo se empeña en decirle, sí, Señor, Cristo es Dios y Cristo es hombre a la vez. Entonces ellos decían, no puede ser, porque si es Dios, Dios no quiere saber de la materia. Eran las enseñanzas tontas y que usted ni le encuentra sentido, pero era lo que ellos tenían, porque el enemigo pone a la gente tonta. Amén. Y los pone a creer cosas también tontas. Bendito sea Dios para siempre. Fíjense qué enseñaban ellos. ¿Qué más enseñaban? Dice, ellos enseñaban que la materia es mala. Oiga esto. Enseñaban que dado que la materia es mala, Dios no creó el mundo. Dice, lo creó una encarnación, una emanación que ya no tenía nada que ver con Dios. Era una emanación mala. Ellos decían que de Dios habían salido unos seres que ellos llamaban emanaciones. Y que esas emanaciones se fueron alejando tanto de Dios, que llegó el momento que ya no tenían ninguna relación con Dios y que eran malos ya, por tanto, que eran malas estas emanaciones y que formaron el mundo malo, la materia y todas las cosas malas. Son creencias tontas que no tienen ningún asidero
bíblico ni ningún fundamento, porque Dios es el único creador que de la nada creó el universo y creó la materia y creó todas las cosas. Por eso es que aquí lo dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Amén. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Así que Dios no es enemigo de la materia, como dicen estos filósofos tontos, amén, que fueron los ingeniosos, por así decirlo, creadores de esa doctrina del gnosticismo, amén, que así era que enseñaban. Enseñaban algo más, decían también que dado que la materia es mala, Dios no fue el creador del mundo. Dice que lo creó una emanación que no venía de Dios. Y Pablo contesta que Jesucristo fue también, que también es Dios, es en carne, es el creador tanto del cielo como de la tierra. Por eso que el apóstol le recalca y le remacha eso aquí, le dice no, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, debajo del cielo, debajo de la tierra, donde quiera que sea que estén. Cristo es el creador de todas las cosas. Bendito sea el Señor para siempre. Así que Pablo explica con mucha claridad esto. Bendito sea Dios para siempre. Y decían algo más todavía. Decían que Cristo no fue el único hijo de Dios. Otra blasfemia. Bendito sea Dios para siempre. Sino uno de los muchos intermediarios entre Dios y el pueblo. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso Pablo explica que Cristo existió desde antes de cualquier cosa y Él es el primogénito de todos los que resucitaron. El primero que resucitó y se quedó vivo fue Cristo, porque otros resucitaron pero murieron, pero Cristo no fue así. Cristo resucitó y se quedó vivo para siempre. Amén. Esta gente rechazaban ver en Cristo la fuente de salvación. Insistían que la gente podía hallar a Dios por medio del conocimiento secreto y especial de ellos. Pero perdón, mano, esto es una cosa, el conocimiento vano, por eso es que el apóstol va a hablar más adelante de esta vana filosofía, de estas sutilezas y enseñanzas humanas que nada tienen que ver con la realidad. En San Juan 14:6, Cristo dice con toda claridad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice, nadie sube al Padre si no es por mí. ¿Qué implica todo esto? La única fuente de salvación se llama Cristo. No hay más. Todo el que anda por otra vía, por otro camino, está equivocado. El único camino para llegar al cielo se llama Cristo, mi Señor. Aleluya. Fíjense cómo dice aquí el 16, dice con toda claridad, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y Él es el único que tiene autoridad para llevarnos al cielo. Aleluya. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es el dueño de todo. Bendito sea Dios para siempre. Dice aquí esta última parte. Dice, ellos enseñaban que si Cristo fuera Dios, solo se ocuparía de las cosas celestiales, de las cosas espirituales. Pero Cristo le dice, no, esto no es así. Pablo refuta esto y le dice que él creó todas las cosas, las que son materiales y las que son espirituales, y las creó para él, la creó él para él. Amén. Porque Dios es soberano, dueño de todo el universo. Bendito sea Dios para siempre. Así que esto es algo tan interesante. Fíjense cómo nos dice el 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él sostiene todas las cosas. El Señor sostiene toda la creación.
Bendecido el nombre de Dios. El verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso Cristo es el que manda. La iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. No puede haber nada, no puede haber nadie que tenga más capacidad que Cristo de su iglesia. Cristo es el Señor de toda la iglesia y todos nosotros, los humanos cristianos, componemos el cuerpo de Cristo, componemos la iglesia de Cristo, estamos sujetos a la cabeza. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Dice en todo, para que en todo Él tenga la preeminencia. Todo lo que tiene la cabeza, dice, todo lo que tiene la cabeza es el cuerpo. Aleluya. Todo lo que tiene la cabeza es del cuerpo. Todo lo que tiene la cabeza es del cuerpo. La cabeza es la que manda. Cristo es el que manda. Cristo es el que nos gobierna a todos. Dice más, dice en el 19, bendito es el Señor para siempre. Nos dice aquí el apóstol, dice, amén. Dice Pablo, aleluya, refuta aquí en el 19 algo más. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él en el 20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria. Pablo refutó a los griegos que decían que Cristo no podía ser humano y divino a la vez, pero Cristo siempre es Dios. Es un misterio, nosotros no lo dominamos, es decir, esto es de esta y de esta manera, no tenemos una explicación humanista para esto, solamente que por la fe creemos lo que nos enseña la palabra de Dios y ahí estamos arraigados, amén, porque necesitamos fe para mantenernos arraigados en esta palabra. Dice, la humanidad y todas las cosas del universo se unifican y armonizan en Cristo, pero eso no significa que se reconcilia a todas las personas sin la participación de su voluntad. Es decir, todo esto que nos dice aquí la palabra, por ejemplo, en el verso 20, que nos dice, y dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por supuesto, todo el que acepta a Cristo como su Señor y Salvador tiene esta seguridad. El que no lo acepta, pues está fuera de la voluntad de Dios. Ya ahí no hay nada que buscar fuera de Cristo. Dice, todo el que se niega a aceptar la oferta de Cristo sigue siendo enemigo de Dios, por supuesto. No lo acepta, ahí está perdido. Dice el 21, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aleluya. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte de Cristo, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de sí, en verdad, delante de Él, delante de Cristo. O sea que ahora Dios, bendito sea Dios para siempre, dice, a través del sacrificio de Cristo, a quien seguimos, nos ha abierto la puerta, amén, la puerta de su reino. Dios nos ha abierto la puerta de su reino, nos ve a través, Dios nos ve a través de Cristo. Por eso es que nos ve santo, nos ve puro, nos ve purificados. ¿Por qué? Porque nos está mirando a través de Cristo Jesús. Y como Cristo es santo, amén, nosotros, si le seguimos a Él, tenemos que ser santos. Y Dios nos ve con esa santidad, con esa pureza. Por último, el versículo 23 nos dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo,
del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay una condición para uno tener esta seguridad. Hay que permanecer en Cristo. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Para nosotros permanecer en Cristo tenemos que estar haciendo la voluntad del Señor siempre. Y ahora el apóstol nos recalca y nos dice, de lo cual, o sea, del cual yo fui hecho, Pablo dice, yo fui hecho ministro. Pablo fue constituido ministro por la misericordia de Dios. Todos nosotros somos constituidos ministros de que del evangelio de Cristo, de predicar esta palabra, de enseñarle a otro este camino y de buscar que la gente se acerque a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que esto nosotros lo repasemos y volvamos a rumiar esta enseñanza tan linda que Dios nos ha dado en esta noche. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice tus hijos, Dios mío, donde quiera que nos movamos, y sigue prosperando tu iglesia aquí en este mundo. Ayúdanos, Señor, que hasta que tú vengas, Señor, estemos firmes, buscando tu presencia, honrándote, creyendo tu santa palabra, Señor, confiando y confesando lo que tú eres y lo que haces para todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que la paz de Dios pues abunde. Amén. En el corazón de cada uno de nosotros. Amén.